¿Por qué? Porque es esto en este continuo cardiovascular. Es un pedacito dentro de la medicina general donde justamente no hay certezas. Y la incertidumbre es la del paciente, pero también es la incertidumbre del médico. Y cuando buscamos a nivel comunitario decimos, bueno, ¿qué prevalencia, qué incidencia puede tener en la población? Y después cuando tengo que bajar a aplicar todo esto a una persona, digo, ¿qué probabilidad tiene de que esto sea de alguna manera algo que no es cardiológico, su enfermedad coronaria, con todos estos nuevos paradigmas, o sí, qué probabilidad de la que tenga, y si de la que tiene probabilidad de vivir peor y menos tiempo? Frente a eso, cada vez tiene más explicación cuando uno hacemos el ejercicio de razonamiento de este modelo matemático, justamente de un clérigo, ¿sí? Bayes, que es el que explicó desde el modelo matemático el razonamiento bayesiano. Y ese razonamiento bayesiano, para explicarlo, que es muy interesante y que lo aplicamos todos los días, uno trata de explicarlo de decir, bueno, cuando yo genero con todo lo que es entrevista comunicación frente a con el contexto de esa persona, familia, hogar, barrio y dónde vive, sociedad donde vive, me voy a generar una hipótesis de pensamiento con alguna alternativa. Porque lo que voy a decir es, no tengo la certeza y buscaría algo que me ayude. Y ahí generalmente aparecen los estudios complementarios. Entonces, es lo que hablábamos un poquito, un estudio complementario me va a ayudar y va a depender entonces, si es comunitario, de colectivo, va a ser qué prevalencia tiene ese grupo a tener lo que a mí me parece que estoy infiriendo. Y si lo hago desde el punto de vista individual, qué probabilidad tengo antes de que le haga el test. No voy a esperar el resultado para que me diga, ahí, mira, le dio positivo, así que ahora tiene este problema de salud. Vamos a llevarlo a lo práctico. Sabemos que el sufrimiento de que cuando hay menos ofrecimiento y aumento de la demanda o la demanda normal para el ofrecimiento de la arteria coronaria, lo que sufre generalmente es el endocardio. Y el sufrimiento del endocardio en el electrocardiograma es el infradesnivel del ST. Es decir, un deportista de alto entrenamiento durante el máximo esfuerzo va a tener un infradesnivel con algunas características especiales que nos puede hacer pensar de que de alguna manera está teniendo algún grado de disminución, justamente no tanto del aporte, pero tanta demanda que no le llega a nutrir metabólicamente lo necesario. ¿Y esto pasa? Y sí, y muy frecuente. Y si al final de un maratonista yo le hago un laboratorio, tengo troponinas positivas. Pero ¿cómo? ¿Y troponinas no me está definiendo infarto? Entonces, no puedo generalizar si no tomo el contexto y la situación. Y esto es lo que nos ayuda justamente a pensar Bayes. Ahora, digo, sí, tengo infradesnivel del ST en una prueba de esfuerzo. Y entonces yo voy a decir, mirá, es joven, sin factor de riesgo. La verdad es que el dolor es totalmente atípico. Y tengo un infradesnivel del ST de 1,5 milímetros. Y entonces me dicen la prueba positiva por infradesnivel. Ese valor predictivo de la prueba, de lo que me va a ayudar a mí como valor pronóstico o de toma de decisiones, es como dice Bayes, ¿a quién se lo estoy aplicando? Esa misma ergometría a una persona de 65 años que fuma, que es hipertensa, que tiene otras enfermedades, puede ser dilipemia, diabetes, y que me refiere que la característica de la angina es más típica, entonces, ¿a cuál voy a pensar que puede ser dudosa y a cuál le voy a decir, y con esto me está confirmando mi pensamiento? Entonces, el valor de cualquier prueba con su sensibilidad y su especificidad va a ser cierto como valor predictivo dependiendo de a quién se lo voy a aplicar. Si es en forma individual, ¿qué probabilidad a la persona que le hice o le pedí el estudio complementario para que me ayude a pensar justamente que el resultado de esa prueba
me está confirmando lo que yo pienso. O no, capaz que me la descarta, o capaz que me la acerca, o capaz que me la aleja y sigo con otro proceso del razonamiento aductivo. Y voy a ir al dato progresivo de que estudios complementarios, porque nunca existe, esta es la verdadera respuesta y con esto se terminó, no necesito pensar. Es tal el abuso de hoy en día, de esta falta de procesamiento en el ejercicio de justamente de cómo voy a pensar a cada paciente, donde nadie escapa al error médico, nadie, ni el más estudioso con más evidencia, ni el que tenga más experiencia, nadie escapa al error médico. Lo que tenemos que hacer es la utilización reflexiva de los recursos y los estudios, pero eso hoy nos encontramos que lleva mucho tiempo al lado del paciente pensarlo y es mucho más fácil la invasión del punto de vista tecnológico. Ahora, no medimos las consecuencias. Tal es así de lo que hablábamos hoy, de la abundancia de estudios diagnósticos. Y el problema de la gravedad hoy desde el punto de vista de la salud en general, que es el exceso de tratamientos e intervenciones en momentos no necesarios o en situaciones no necesarias. Lo mismo con el diagnóstico por imágenes, el riesgo oncogénico frente a la exposición repetida de una tomografía multi-slide, que no voy a desconocer las necesidades, pero no la podemos generalizar. Piensen, cada tomografía multi-slide absorbo radios ionizantes, el equivalente a 10.000 radiografías de tórax. Entonces, me parece que lo que estamos trabajando es en forma inadecuada. Esto es una reflexión que cada vez se toma más, justamente en función del abuso y el exceso de los estudios complementarios para no utilizarlos justamente en este abordaje bayesiano. Porque no hay certezas y los estudios con su sensibilidad y su especificidad tienen falsos positivos y falsos negativos. Ahora, todo esto, ¿qué tiene que ver con los datos epidemiológicos? Hay un estudio muy lindo que después, si ustedes me dicen o a quién se lo puedo dejar y demás, que es en la enfermedad crónica, ya es un poquito viejo, pero no hay nada nuevo tampoco, que es este estudio justamente en el registro de enfermedad coronaria crónica. Y numerología de ese estudio, para saber un poquito, resulta que los enfermos coronarios crónicos están asintomáticos en el 60-70% de las veces. Que hay asintomáticos, pero que tienen isquemia. O sea, estamos viendo que hay pacientes que parece que nos cuentan todo y hay otros que no nos cuentan, pero no porque no nos cuentan, no lo sienten, y sin embargo tiene sufrimiento miocárdico. No despreciable, entre el 2 y el 4%. Y de los sintomáticos pueden ser por enfermedad coronaria crónica, por angina, el 22% sale de este estudio, insuficiencia cardíaca el 15%. Nada despreciable para tratar de ubicarnos. Y elemento para pensar, no tener angina no quiere decir que no tenga sufrimiento. Si continúo y digo, bueno, ¿qué es más allá? ¿Esto es algo benigno? Y no, llega hasta un 3% anual. Es un estudio que se hizo en 5 años. Pero dependiendo un poco de situaciones, la mortalidad está entre el 1 y el 3% anual. El infarto casi el 1% anual de los enfermos coronarios crónicos. La enfermedad cerebrovascular llega a un poquito menos. En este estudio trasladado multicéntrico, y las internaciones que requirieron por isquemia, por angina intratable o por insuficiencia cardíaca llegan al 2% anual. O sea que es algo para que tener bastante en cuenta. Si seguimos un poquito más, ¿cuántos de esos seguimientos con enfermedad coronaria al término de 5 años estuvieron, por supuesto, seguimiento en un estudio con tratamiento
Y justamente en el seguimiento saben que estos estudios, donde está interactuando, es como que estoy más educadito, tengo mejores hábitos, pero bueno, en este estudio de casi 37.000, 38.000 seguimientos, hay asintomáticos al término de 5 años, 45%. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este estudio? Más o menos se analizaron los 32.000, llegaron a 37.000, pero descartando de los que pudieron completar absolutamente todo, es que involucró a 45 países de distintas regiones, ¿sí? Que fue hecho en el 2009 al 2010 y que tuvieron después un seguimiento de 5 años hasta el 2015. Y esto es lo interesante. Hay un modelo de riesgos proporcionales que muestran qué pacientes son de estos porcentajes que estamos hablando los que yo les tengo que prestar atención. Parece que los que habían tenido hospitalización previa por insuficiencia cardíaca les va peor. Que los que siguen fumando, aunque no tengan otro elemento, también les va peor. Que los que le aparece una fibrilación auricular en el transcurso de la evolución, también les iba peor. Fíjense qué interesante lo contextual. Si vivías en América Central o en América del Sur, también te iba peor. Calidad y cantidad de vida. Quienes tenían infarto de miocardio anterior, quienes habían tenido un accidente cerebrovascular previo, quien tiene diabetes y quienes tiene angina actual o enfermedad vascular periférica. O sea que elementos clínicos ya no necesito una tomografía multi-slide para que los pacientes que yo estoy a seguimiento diga, ojo con estos. Estos pueden tener un problema que tenga que tener más intervención en cuanto al cuidado y al seguimiento. Entonces resulta que lo que se estaba viendo en este estudio para el síndrome coronario es que a pesar de que tenía muchísimas prescripciones de medicamentos basadas en las evidencias, pacientes que tenían angina de pecho, infarto de miocardio previo, son un grupo de alto riesgo. Es decir, tuviste infarto, te doy todo el tratamiento, listo, me quedo tranquilo y estás igual que los demás. No, ya tengo determinantes epidemiológicas de la salud que me tienen que agregar justamente a ese semáforo. Entonces yo ahí ya estoy definiendo un grupito de alto riesgo. Y ese es el primer mensaje. Entonces resulta que en todos estos enfermos, con estos nuevos paradigmas, con todos los estudios complementarios y seguimiento, a esos grupos de esa enfermedad crónica es como que tendría que clasificarlos. Esa clasificación la llamamos estratificarlos y estratificamos el riesgo. Entonces, eso es lo importante. ¿De qué manera puedo buscar elementos clínicos y eventualmente complementarios que me defina un grupo especial que le tengo que definir cuidados especiales? Entonces, puedo tener sospecha de síndrome coronario crónico y voy a ver y dividirme. Baja probabilidad de enfermedad coronaria, probabilidad intermedia y probabilidad alta de enfermedad coronaria. Ahí ahora vengo para tratar de buscar quién es el coronario crónico. Y entonces lo de baja probabilidad con sospecha, tengo un algoritmo que de acuerdo a las posibilidades que tenga, puedo empezar haciéndolo con una ergometría, con un estudio de imágenes con más especificidad, como puede ser una cámara gamma, o considerar hasta una angiotomografía coronaria. Porque el que tiene alta probabilidad, esa ya tengo la sospecha clínica. Entonces, como siempre en medicina, la baja es más fácil, la alta chance es más fácil, el problema está en la parte de la probabilidad intermedia. Y ahí es donde yo tengo que buscar por valles a esa individualidad y ver qué es lo que me hace sospechar para pensar de que pueda ser una persona, ahora ya no de probabilidad de enfermedad coronaria. La sospecha la tengo probablemente confirmada, pero ahora tengo que saber si tengo un alto riesgo de que hagan isquemia, necrosis o muerte súbita. Y ahí es donde entonces empiezo a recorrer la estratificación del riesgo clínico. Lo puedo hacer desde el punto de vista con una... Espera que me pase. Estratifico
ya en el grupo de coronarios crónicos y busco alguna prueba digamos que me delimite tipo de isquemia, con imágenes o sin imágenes, una ergometría, ¿sí? Mucho más accesible, una cámara gamma, que puedo hacerla con esfuerzo, con apremio farmacológico, y ahí voy a buscar isquemia. Pero no nos olvidemos en el continuo cardiovascular que también lo que voy a ir a buscar es la disfunción sistólica, porque quizás no tengo síntomas, pero la expresión es justamente de isquemias repetitivas que me están provocando algún grado de insuficiencia cardíaca. Entonces, en pacientes que yo quiero estratificar quién va a estar mejor y quién va a estar peor, voy a usar el ecocardiograma en ese grupito para delimitar un poquito y estratificar el riesgo. Fundamentalmente, quien tiene una disfunción sistólica expresada a través de la fracción de eyección. Después veré la motilidad del músculo, si tiene cicatrices previas, pero si yo ya conozco historia previa, ya sé quién está peor. También voy a usar la ergometría, que tengo al alcance de todos los días, que lo hay que tratar de cuidar, que si bien lo puede hacer un técnico, no puede informar un técnico, sino que lo tiene que informar un médico. Y el médico no puede informar solamente los datos técnicos, sino a quien se lo hizo. Lo que no se puede hacer en ningún informe es proponer el siguiente estudio, que eso es de vuelta lo inmoral que estamos participando de la medicina en la actualidad. Hago este estudio, mire, ahora el próximo estudio conviene hacer esto. Y ahí es donde nos acotan justamente la forma de pensar en medicina. Entonces, puedo pasar de la ergometría a imágenes con esfuerzo, los estudios de perfusión miocárdica. Entonces, si tengo ergometrías que son dudosas, antes de llegar a irradiarme con una tomografía multicorte, quizás pueda hacer un estudio de perfusión. De acuerdo a la accesibilidad, también puedo llegar para ver los scores de calcio coronario, buscar la distribución, encontrarme con alguna anomalía desde el nacimiento de arterias coronarias. Entonces, no hacer algo que sea simultáneo, sino que sea sucesivo para que me aplique, eso sería lo ideal, a nuestra forma de pensar. Y en los casos más dudosos, eso es lo intermedio, llegar a la cinecoronariografía y que quizás nos encontramos con lesiones intermedias, como decíamos, y para eso podemos utilizar el FFR. Entonces, pruebas funcionales, las que recién hablábamos, ergometría, ecocardiografía, estudios de perfusión, se puede llegar a la tomografía multi-slide, ¿sí? Y también a la resonancia cardíaca. La resonancia aplica, mediada por especialistas, cuánto de isquemia, cuánto de injuria, cuánto de necrosis y cuánto de posibilidad de que justamente esa isquemia o esa injuria sea reversible para que yo tome conductas más agresivas. Cuando uno llega a eso, no puede no olvidarse de haber hecho el tratamiento médico. Pero a su vez, quizás en ese grupo de alto riesgo, si estoy definiendo por estudios complementarios, tratar seguramente la necesidad de revascularizar, porque resulta que la presión distal es muy pobre, no tengo reserva coronaria o agotada a las lesiones coronarias y voy a necesitar algún tratamiento de revascularización, percutáneo, angioplastia stent o coronaria. No olvidarse del tratamiento médico. Base y trípode es aspirina, betabloqueantes, inhibidores, estatinas. No quiero agregar nada nuevo porque de esto no ha cambiado mucho. Puede haber algunas situaciones especiales que las voy a individualizar. Ahora, no nos olvidemos de que decíamos, más allá de los tratamientos óptimos de lo que estábamos acostumbrados a lo clásico, ¿sí? Antiagregar, que de alguna manera bajar el consumo de oxígeno con el beta bloqueante, que evitar o mejorar el remodelado de la arteria a través de los inhibidores de la enzima.
de que la placa no se complique y se estabilice con las estatinas, entender que hay un montón de factores neurohormonales que también se pueden medicar de alguna manera, y sobre todo podemos estimular la circulación colateral. Y esto, como no es económicamente rentable, es poco lo que se hace, que es la rehabilitación en la enfermedad coronaria crónica. La actividad repetitiva, fundamentalmente aeróbica, es un gran estímulo, aunque no tenga síntomas y quizás tenga pequeños episodios de isquemia, de que tengamos gran apertura de nuestros propios bypass, que es la circulación coronaria. Y eso existe una clara recomendación, pero no es lo que más se nota porque justamente necesita más tiempo, entrenamiento y tiene que ver claramente con factores económicos. Esto se lo dejo para después, para que lo lean, es decir, cuando categorizo la enfermedad coronaria crónica con isquemia, de acuerdo a cómo se acompaña el proceso clínico, cuáles son los grupos de medicamentos o fármacos que puede utilizar con más frecuencia. Volviendo al principio, resulta que tenemos una tasa altísima de lo que habíamos dicho, 80, de 80 al 50%, que todo esto que tiene que ver con la enfermedad coronaria sería mucho más prevenible y al desarrollo, a la velocidad de la enfermedad coronaria con arterias obstructivas, controlando todos los factores de riesgo condicionante, pero también los que son determinantes epidemiológicas de la salud. La alimentación inadecuada, el sedentarismo, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, que tiene que ver todo con todo en un modelo diferente al biologista, en un modelo diferente al hegemónico, y que realmente en esto, bueno, algunos lugares que no tienen que ver desde el punto de vista político, porque Cuba lo tiene instalado claramente y es comunista, y Canadá, que es claramente capitalista, tienen el mismo proceso de atención primaria, trabajo multidisciplinario en red, y queda claro que los resultados son notoriamente mucho mejores, y inclusive hasta económicamente, presupuestariamente menor. Entonces, no olvidar que lo que existen como procesos de ejercicio, tanto en la prevención como en el tratamiento para la rehabilitación de la enfermedad coronaria crónica. Y esto tiene que ver, la rehabilitación o en la prevención, no importa la intensidad, lo que sí importa es la continuidad, que es lo que ha demostrado todos los estudios, tanto para rehabilitación como para prevención, que si yo hago un ejercicio aeróbico de esfuerzo moderado, lo que necesitaría serían más o menos 150 minutos en no menos de 3 veces en la semana. Si el esfuerzo es más intenso, una bicicleta donde puedo agregarle carga, bicicleta fija, que es muy frecuente y recomendable de lo que uno hace a los pacientes, que puedan modificar la carga, bajamos a 75 minutos, distribuidos semanalmente en no menos de 3 veces. Pero sirve si uno tiene la continuidad. Esto es lo que siempre uno trata de manifestar. Uy, tiene razón, ahora me voy al gimnasio 1 hora todos los días y dejé dentro de 2 meses, no me sirvió de nada. Hago 20 minutos, 3 veces por semana. Y hay veces que aparte salgo a caminar, y hay veces que estoy haciendo muchísimo si estoy manteniendo a lo largo del año de 12 meses, 10 meses. Ahora, es importante para la comunidad también, y que por esto lo pongo acá, porque acordémonos que en la enfermedad coronaria crónica, con obstrucción o sin obstrucción, la primera demostración del síntoma puede ser la muerte súbita. Desde que se han instalado cada vez más los programas, los talleres del RCP, claramente hay una gran recuperación de cantidad de eventos de muerte súbita, y este año, pero ha sido impresionante, en el hospital hemos recibido por lo menos ya más de 5 personas recuperadas en el ámbito de acá de la ciudad de Bahía Blanca. Después de los 35 o 40 años, la principal causa de esa muerte súbita es la enfermedad coronaria. Así que no nos dejemos invadir por la tecnología sin reflexionar. Mucho tiempo
los clínicos nos enseñaron que hay que ser los reyes del razonamiento y agreguemos ahora no podemos ser los súbditos de las máquinas. Porque entonces, si no, en poquito tiempo y con inteligencia artificial, vamos a llegar a la definición de salud, que es una persona pobremente explorado, ¿sí? Y lo que no tenemos que olvidarnos entonces es de Valle. Cada vez que yo vea el resultado de un estudio, piense qué valor predictivo en función de a quién se lo estoy explicando. Esto es un poco lo viejo, lo nuevo, de qué manera estamos encarando en algunos procesos la salud de enfermedad. No es la enfermedad, hay que encarar todo el proceso. Salud de enfermedad desde la prevención hasta la rehabilitación. Era un poquito lo que quería transmitirle para ayudar un poco a dejar algo para reflexionar y para que lo charlemos, ¿sí?